Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología. Para referirme a este tema de oligodendroglioma y oligoastrocitoma anaplásico, que se manejan de igual manera, voy de una manera tratando de hacerlo lo más didáctico posible. Les voy a presentar el caso clínico de un paciente con un oligo grado 2 que pasa anaplásico, que tenía negativa la NGMT, tenía mutada la IDH1, tenía la coelección 1P19Q y me voy a referir al tratamiento de primera línea y posteriormente a la recaída. Entonces, en el 2004 consultó un paciente de sexo masculino de 40 años, él tuvo una crisis parcial simple, se le tomó esta imagen donde ustedes la pueden ver, una lesión muy bien definida, y la biopsia mostró un oligo grado 2. Como hacíamos usualmente en esa época, el paciente le hizo radioterapia, se le dieron 5.400 centigrade. Hubo una reducción en el tamaño de la masa para el 2006, pero en el 2007 la lesión nuevamente comienza a crecer. Entonces se llevó a una cirugía, en esta oportunidad sí se hizo una citorreducción más amplia. Como les decía, la NGMT por inmunohistoquímica no teníamos en esa época forma de hacerla por PCR. La inmunohistoquímica nos dio negativa y pensando de que le íbamos a hacer quimioterapia, lo cambiamos a levetiracetam. No es infrecuente encontrar que los pacientes con oligo tengan metilado el promotor, por lo tanto que no tengan la enzima, porque todos estos pacientes por la IDH, de eso nos va a hablar el doctor Fadul, son pacientes hipermetiladores. Lo otro es que la NGMT se publicó en el 2009, es un factor pronóstico, pero no era predictivo para la respuesta a la adición de quimioterapia a la radioterapia. Lo otro que le hicimos fue inmunohistoquímica para IDH, que dio positiva. Ahora hay forma de hacerla por secuenciación, en donde básicamente lo que hay es un cambio de una guanina por una adenina en el codón 132H. Así como dijimos que ocurría para la NGMT, para la IDH mutada pasa lo mismo en oligos. Es un factor pronóstico, pero no es un factor predictivo. Y de pronto hay algo muy interesante y es que permite a los patólogos diferenciarlo de tumores que pueden tener un aspecto similar, especialmente el glioblastoma primario con diferenciación oligodendroglial, en donde a diferencia de los oligos, aquí la IDH no tiene ninguna implicación pronóstica. Le hicimos por FISH, se le buscó la coelección 1P19Q que la tenía, esto se puede cuantificar, también se puede buscar la pérdida de la heterocigosidad. Y voy a tratar de pasar cronológicamente de cómo han sido los cambios en el manejo de estos pacientes en relación a la quimioterapia. En el 2006 se publicó un estudio con 368 pacientes dándole radioterapia versus radioterapia más PCB. PCB, pues para los que no son oncólogos, es procarbazina, vincristina CCNU. Y en ellos ustedes pueden ver de que la sobrevida global no tuvo significancia significativa al compararlos, pero la sobrevida libre de progresión sí la tuvo. Entonces en el 2006 llamaron la atención, fuera de esto, de que la coelección 1P19Q identificaba un grupo de mejor pronóstico. Posteriormente, en el 2008, salió un estudio similar, esto es un estudio fase 3 randomizado, comparando las dos mismas modalidades de tratamiento y ellos observaron algo nuevo interesante. De los 237 casos que tenían, 115 tenían por patología el patrón clásico, 132 carecían de este patrón y definitivamente se comportan distinto. Les va mejor a los pacientes que por patología tienen el patrón clásico.
Lo otro es que miren que, como en el estudio anterior, la sobrevida global no tiene significancia adicionándole quimioterapia, pero sí cambia la sobrevida libre de progresión. Esto acá también se demostró que tenía importancia la coelección 1P19Q. Posteriormente, y esto fue para el año 2009, salió el NOA 04, el NOA 04 al que se hacía ahora, el NOA 04 en el caso de los oligos tiene 3 brazos. En un brazo a los pacientes se les daba radioterapia y cuando recaían se les daba quimioterapia, ya fuese con PCB o con temozolomida. Los otros 2 brazos empezaban de entrada con quimioterapia, uno daba el PCB y el otro temozolomida y se esperaba la progresión para iniciar la radioterapia. Ustedes ven aquí los parámetros y según este estudio era similar empezar con uno o con el otro esquema. Basados en que le podíamos dar quimioterapia, yo no sé cómo les pasará en los otros países de Latinoamérica, pero nosotros ya no tenemos acceso a PCB, yo creo que por los bajos costos, y como no tenía la NGMT, decidimos darle temozolomida ciclo 528. Hubo muy buena respuesta, la lesión prácticamente desapareció, le dimos 12 ciclos de temozolomida, el paciente estaba asintomático. Salió un estudio muy interesante en Neuro-Oncology de este año, en donde se analiza qué hemos venido haciendo con los pacientes con oligo de alto grado del 1980 al 2007. Como era de esperarse, no hay diferencia en el transcurso de los años en algunas variables. Siguen siendo igual la edad, género, la relación oligoastro sigue siendo 3:1, la proporción de pacientes que tienen previamente un bajo grado, el Karnofsky, la localización, esto no tiene por qué variarnos en el tiempo. Lo que sí varió en el tiempo es que el concepto de los colegas neurocirujanos y de los grupos que trabajan interdisciplinariamente, así como ocurre con glioblastoma, ha ido cambiando y cada vez se hacen citorreducciones mejores. Lo otro que se ha ido modificando es que cada vez le hemos dado más importancia a los biomarcadores y cada vez se encuentran más pacientes con la coelección 1P19Q, esto es en el tiempo. Lo otro que se observó al hacer el análisis de todos estos pacientes es que hasta 1990, que no teníamos quimio, los pacientes recibían solo radioterapia, pero cuando entró o se empezó a impulsar la quimioterapia en el manejo de los gliomas, miren cómo va en aumento y miren algo muy interesante. Al principio se usaba puro PCB, pero con el advenimiento de la temozolomida ella ha ido reemplazando paulatinamente el uso del esquema anterior. Eso nos ha llevado a lo que estamos haciendo en este momento, y es que en los pacientes con oligo y oligoastro anaplásico buscamos la coelección del 1P19Q. Si el paciente la tiene, le ofrecemos quimioterapia y en este momento básicamente con temozolomida y aplazamos la radioterapia para una recaída. En los pacientes que no tienen la coelección o que tienen, como vamos a ver ahora en otra diapositiva, solo uno de los dos, deleción en uno de los 2 cromosomas, de entrada se les ofrece radioquimioterapia. De todas maneras, en este artículo llama la atención de que el nivel de evidencia 1 realmente no es muy fuerte, que hay que esperar unos estudios fase 3 que vienen en curso. Y uno de esos estudios se presentó en ASCO este año. Básicamente a los pacientes se les dieron los 2 brazos, PCB más radioterapia versus radioterapia. Se habían reclutado 299 pacientes en 8 años en 76 instituciones y el seguimiento que se hizo a estos pacientes fue de 18 años. Entonces miren que no tiene significancia tener aislado 1P, aislado 19Q o los 2
5 de elección, pero sí tiene importancia la 1P19Q. Entonces, a diferencia de la NGMT y de la IDH1 que tienen valor pronóstico más no predictivo, la coelección 1P19Q sí puede tener factor predictivo. El problema es el mismo que ocurre con la NGMT en glioblastoma, y es que no identifica a todos los pacientes que no tengan la coelección y que se podrían beneficiar del tratamiento. En el estudio que se presentó en ASCO, al hacer el análisis univariado, realmente no tuvo significancia estadística, pero eso cambió cuando se hizo el análisis multivariado, especialmente en los casos que tenían la coelección 1P19Q. En ASCO también se presentó este estudio, se reclutaron pacientes entre 1996 y el 2002, 368 pacientes con oligos astros de novo, y se les ofreció la misma modalidad de tratamiento. Se confirma todo lo que les había dicho en los estudios anteriores y llaman la atención a que hubo una ligera tendencia a la mejoría en la sobrevida global en los pacientes que tenían la metilación de la NGMT y de la IDH1. Entonces, este era nuestro paciente. Esto ya habíamos suspendido hacía 6 meses la temozolomida. La lesión definitivamente estaba creciendo y decidimos darle dosis metronómicas, de temozolomida, pero ¿y por qué decidimos dar dosis metronómicas? Porque como llevaba tantos años libre de enfermedad, pensamos que no era una resistencia a la temozolomida, por lo tanto le dimos el medicamento. La cuestión es que la respuesta a esas dosis metronómicas de temozolomida no fue buena y decidimos cambiar el paciente a bevacizumab, con lo cual mejoró rápidamente el estado funcional. Solo hay 3 estudios pequeños en donde se hace alusión al uso o a cómo tratar los oligos anaplásicos recurrentes luego de darles quimioterapia. Uno de ellos es asociándolo a irinotecan. Acá se tomaron 25 pacientes, la sobrevida libre de progresión a 6 meses fue de un 42%. El problema es que hubo mucha toxicidad, suspendieron el tratamiento 20% de los pacientes y hubo 5 hemorragias cerebrales. El otro estudio, y el más interesante, es dando solo bevacizumab. Dando solo bevacizumab en un número parecido de pacientes, se encontró una sobrevida libre de progresión a 6 meses de un 68%. Y miren la toxicidad tan baja, no hubo ni grado 4 ni grado 5. Yo quiero resaltar que el mismo autor hizo un estudio utilizando solo irinotecan, y utilizando solo irinotecan la sobrevida libre de progresión a 6 meses fue solo del 33% comparado con el 68% que les había mostrado en el estudio anterior. Entonces, para concluir, en los pacientes con oligodendroglioma y oligoastrocitoma anaplásico, la NGMT y la IDH1 son pronósticas. Si uno analiza a los pacientes, como ocurrió al principio, sin discriminar si tienen o no la coelección, no mejora la sobrevida global, aunque mejora la sobrevida libre de progresión. Pero cuando hacemos el análisis de los que tienen o no tienen la coelección, realmente eso nos lleva a tomar la conducta terapéutica de que en estos les iniciamos quimio y esperamos la recaída, y en estos les damos radioquimio. Pienso yo que podría ser la plataforma STUP. Y lo otro es lo que les había dicho ahora, la coelección 1P19Q puede ser un biomarcador predictivo. Esto es muy importante para la toma de decisiones y pronóstico, pero parece no identificar todos los pacientes que se benefician. Eso era lo que tenía para decirles de este tema. Muchas gracias. Red Lano, Red Latinoamericana de Neurooncología.